presentar lo que es fuente de contaminación en los alimentos. Nuestro equipo está conformado por Lady, Karina y su servidor José Ángel. Bueno, Karina. ¿Qué es contaminación? Podemos hablar de contaminación cuando en un entorno ingresan elementos o sustancias que normalmente están en él y que afectan el equilibrio del ecosistema. Era no debería. Tipos de contaminación en alimentos. La contaminación microbiológica, los plaguicidas, los metales y otros contaminantes orgánicos, las micotoxinas, entre otros. Contaminación microbiológica. Se refiere a la introducción involuntaria o no intencionada de microorganismos infecciosos como los hongos, los mohos, los virus, las bacterias, los priones o los protozoos, o de sus toxinas y sus productos. Un ejemplo muy claro sería cuando comemos un producto enlatado, nos queda sobrante y lo dejamos afuera. Entonces esto le da una oportunidad al hongo para que afecte el producto, le dé un mal olor y ya no pueda ser consumido nuevamente. Los plaguicidas son cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, repeler, combatir cualquier plaga, ya incluidas las sustancias innecesarias de las plantas o los animales. Se utilizan productos químicos como las insecticidas o herbicidas. Por ejemplo, los agricultores que siembran maíz siempre tienen una plaga que es el gusano, entonces ellos usan el insecticida para eliminar este insecto y tener un mejor producto y llevarlo al mercado. Ahora me va a tocar hablarles sobre lo que es la contaminación orgánica. Es algo muy sencillo. A quienes han dejado una fruta y se le ha empezado como a podrir, ¿no? Pues básicamente es eso. Es algo muy sencillo que les puedo explicar. Son sustancias orgánicas tóxicas que permanecen en el ambiente por largos periodos y al no degradarse con facilidad se acumulan y causan daño. Por tal razón se deben realizar acciones de protección, prevención y mitigar sus efectos. ¿Por qué le cambias? ¿Puedo explicar? En lo anterior es más sencillo cuando se trata más que nada cuando muchas frutas, verduras y todo se tiran. No sé si han visto a veces que se empiezan a podrir verduras o frutas y básicamente la desechan. Ellos tardan mucho tiempo en degradarse y provoca este tipo de contaminación. Ahora, las micotoxinas es similar a lo que dijo Lady en lo que es la microbiológica. Es todo. A ver, ¿quién de aquí sabe cocinar o ha cocinado algo? Todo, ¿no? Huevitos. Se nos hace fácil cuando agarramos por ejemplo, un tomate y vemos un pedazo así de hongo. ¿Verdad que lo cortamos? Hay uno que lo corta. Sí. ¿No? Bueno, yo sí lo he cortado. Muy mal. Lo que pasa es que ya el hongo se ve por fuera, pero por todo dentro ya está contaminado. Pero se nos hace fácil no cortarlo y ya. Sí, porque ya no lo ves. Pero sí está. Las micotoxinas son toxinas naturales producidas por alguna especie de hongos, mohos y pueden estar presentes en los alimentos. Los mohos crecen en varios cultivos y alimentos como cereales, frutos secos, especias, frutas disecadas, manzanas y granos de café, generalmente en entornos cálidos y húmedos. Las micotoxinas pueden tener diversos efectos negativos en la salud y suponen un grave peligro para la salud humana y del ganado. Ahora, estos es poco, son algunas enfermedades o problemas que nos pueden surgir si nosotros tenemos esos problemas o consumimos algún alimento que esté infestado con algún tipo de contaminación, ya sea salmonela, virus en el estómago, cachorro, todo eso, pues, o sea, diarrea, eso es lo normal, ¿no? Y con los parásitos, que todos los conocemos. Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que penetran el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Hasta aquí termino la exposición, muchas gracias y les voy a dejar unas preguntas que tengo que hacer. Contaminación, con sus palabras.
¿Qué es la contaminación microbiológica? Microbiológica. Microbiológica. ¿Qué hacen los plaguicidas? Espérate, ¿qué dijiste la segunda? La segunda. Microbióloga para ¿Qué es la contaminación microbiológica? ¿Qué no es plaguicidas? Plaguicidas son los pesticidas. Ah, ok. Los pesticidas. Plaguicidas. ¿Cuál es la segunda? La segunda es ¿qué es la contaminación microbiológica? ¿Cuál es la tercera? Sí, yo también. Sí, me leo. ¿Qué ¿Qué hacen los plaguicidas? ¿Cuál es la La cuarta? tercera, ¿cuál es? ¿Qué hacen los plaguicidas? ¿Qué es la cuarta? Ah, dicho. ¿La segunda? Pues estoy diciéndole cuál es la cuarta. Pues, ¿Qué es la puta contaminación madre, microbiológica? ¿Están grabando? no me acordaba. Pero para ¿Por que qué se pausa la la cortada? Ya, síguele. La tres, ¿cuál es? Denme algunos ejemplos sobre contaminación orgánica Esa es la 4, ¿verdad? de la cual. A ver, porque yo no estoy anotando. Denme algunos ejemplos sobre contaminación orgánica. Espérate. Den algunos ejemplos. ¿Sobre qué? Sobre contaminación orgánica. Ya, no. Y la última, expliquen con sus palabras qué es micotoxinas. Microtoxina. Micotoxinas. Me voy a preguntar. La última, expliquen con sus palabras qué es micotoxinas. Ahora sí ya la pueden contestar. Mayoría de aspectos sanitarios, la evidencia de contaminación cruzada es causal de aplicación de medidas sanitarias e incluso puede acarrear el cierre de los establecimientos. Además, resulta especialmente llamativo que sea un peligro alimentario desconocido para la mayor parte de la población, cuando pueden tener consecuencias adversas para nuestra salud. ¿Qué es la contaminación cruzada? Técnicamente, la contaminación cruzada se define como el proceso mediante el cual los alimentos entran en contacto con otros que están cocinados o no y que terminan por contaminarse como resultado del intercambio de sustancias ajenas. La contaminación cruzada puede darse de manera directa o indirecta. La contaminación cruzada directa se produce cuando los alimentos entran en contacto y se contaminan entre sí, alimentos cocinados contaminando alimentos crudos, por ejemplo. Y la contaminación cruzada indirecta se produce cuando los utensilios de cocina contaminados entran en contacto con alimentos crudos o cocinados. En términos generales, asumimos la definición de contaminación cruzada teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. No obstante, la problemática es más profunda y requiere análisis específicos, dado que en su mayoría la contaminación cruzada puede presentarse en actividades que son rutinarias en las áreas de procesamiento de alimentos. Lógicamente, los ejemplos más claros es el contacto entre alimentos crudos y cocidos, o el uso de utensilios de cocina contaminados para el desarrollo de las labores. No obstante, también hay que tener en cuenta aspectos tales como estado de salud de los manipuladores. Anteriormente hemos tratado la importancia del estado de salud de los manipuladores de alimentos, y esto se debe a que un manipulador con cualquier tipo de afección a su salud se convierte en una fuente de contaminación cruzada, debido a que generalmente un mismo manipulador puede desarrollar varias actividades durante su jornada laboral, y si este es portador de alguna enfermedad infectocontagiosa, lo más probable es que exista una gran posibilidad de contaminar los alimentos procesados o las superficies en contacto con estos. Prácticas higiénicas del personal manipulador. Un manipulador que no cumpla los requisitos higiénicos necesarios se convierte en fuente de contaminación cruzada. El simple hecho de tener un uniforme sucio, salir de las áreas con la dotación puesta, no realizar el lavado adecuado de manos o descuidar su presentación e higiene personal fácilmente se convierten en fuentes de contaminación que ponen en riesgo la inocuidad de los alimentos. Uso inadecuado de elementos y accesorios personales. El uso de celulares, ollas, relojes o cualquier otro tipo de accesorio ajeno a las áreas de producción se convierte en una fuente de contaminación cruzada indirecta. Es por este motivo que el uso de estos elementos está prohibido al interior de las áreas de manipulación de alimentos. Utensilios de acero. Generalmente asumimos que, por ser utensilios de acero, estos siempre van a estar limpios y seguros. No obstante, existen estudios serios que han demostrado que los utensilios de acero, mal mantenidos, pueden llegar a tener más contaminación incluso que un inodoro. Por esta razón, estos utensilios requieren especial cuidado a la hora de evitar fuentes de contaminación cruzada. Su
Su uso debe ser adecuado y garantizar que se encuentren lavados y desinfectados, al igual que cualquier otra superficie en contacto con alimentos. Canastillas o utensilios para almacenar alimentos. El uso de canastillas o elementos para el almacenamiento sucios pueden generar consecuencias graves a la inocuidad de los alimentos, dado que no sabemos a ciencia cierta qué tipo de suciedad o contaminantes pueda tener una canastilla que no haya sido sanitizada adecuadamente, sobre todo si se tiene en cuenta las diferentes áreas por las cuales haya podido transitar. Con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos, siempre se deben utilizar canastillas o contenedores limpios y desinfectados. Medios y procedimientos de transporte de alimentos. Deficiencias en los procedimientos de limpieza y desinfección de utensilios como carros de canastillas, ganchos, ascensores, vehículos termizados, entre otros, pueden acarrear fuentes de contaminación cruzada. Asimismo, aromar de forma equivocada los alimentos crudos mezclados con alimentos cocidos, materias primas mezcladas con productos terminados o alimentos de diferentes bienes de salud pública puede a su vez ocasionar casos de contaminación cruzada. La situación empeora cuando se mezclan durante el transporte alimentos con cualquier tipo de sustancias peligrosas. ¿Cómo evitar la contaminación cruzada? Identificar las potenciales fuentes de riesgo. Cada establecimiento es diferente. Por este motivo, es necesario identificar las potenciales fuentes de contaminación cruzada enumeradas anteriormente. Una vez identificadas, es necesario tomar las acciones correctivas que permitan eliminar o minimizar los riesgos asociados y así poder garantizar la inocuidad de los alimentos. Verificar el cumplimiento de las prácticas higiénicas del personal manipulador y su estado de salud. Diariamente se debe realizar la revisión del personal manipulador. Esto incluye verificar que su dotación se encuentre limpia y completa. Los zapatos o botas deben estar limpios y en buen estado, uso adecuado de gorro o cofia y uso de tapabocas de manera adecuada que cubra boca y nariz. Revisar la higiene del personal, lo que incluye afeitada, uñas cortas, limpias y sin esmalte, lavado de manos y revisar que no se usen accesorios personales. Por su parte, respecto al estado de salud aparente, se debe revisar si el personal presenta heridas infectadas, irritaciones cutáneas o síntomas asociados a enfermedades gastrointestinales o síntomas de enfermedades respiratorias, principalmente aquellos síntomas asociados a COVID-19. Correctos procedimientos de limpieza y desinfección. Unos correctos procedimientos de limpieza y desinfección de las áreas, superficies, equipos y ambientes de manipulación de alimentos son una herramienta fundamental para evitar fuentes de contaminación cruzada, sin dejar de lado una adecuada sanitización de los utensilios para hacer el aseo, los cuales, como ya vimos anteriormente, son una fuente de contaminación si no se manejan con las precauciones requeridas. Adecuados procedimientos de almacenamiento. Seguir las recomendaciones asociadas a los correctos procedimientos de almacenamiento son importantes a la hora de evitar la contaminación cruzada. Por ejemplo, no mezclar productos crudos con productos cocidos, no almacenar alimentos con sustancias peligrosas y proteger e identificar de manera adecuada los alimentos a la hora de almacenarlos, entre otras. Como ven, la contaminación cruzada puede llegar a tener consecuencias graves en la salud de las personas. Por esta razón, es importante identificarla y evitarla, para lo cual la responsabilidad y compromiso de cada manipulador es vital, siempre encaminando todas sus acciones en pro del bienestar de la salud de las personas. ¿Ya? ¿Qué no le vas a dar las de estas? Sí, se lo va a traer. ¿Esta no tengo que grabar? También tienes que grabar todo. ¿Está grabando? Ahora voy a traer el crucigrama. Crucigramas son de 5 solamente, no es difícil. Se pueden guiar, si hicieron las preguntas, se pueden guiar de eso. Se pueden guiar de eso. Yo me hice las preguntas, ¿eso quiere decir que va a ser difícil para mí? Es muy tu lápiz. No, pero no necesariamente. En la presentación, es decir, léelo y son capcios, o sea, la vas a adivinar solamente con leerlas. Si viste la presentación, en la presentación había algunas palabras que están remarcadas. Bueno, Chispas, me trabó el celular. si vieron la presentación y le pusieron atención en una, mira, aquí está una. Sale remarcada, salieron remarcadas. ¿Dónde dice?
salieron de otro color. Ah, contaminación. No, salieron de otro color. Es para que se dan una idea de qué palabras iban a venir inclusionando. Órale. Puede ser la 2. ¿Cómo acordé? ¿Esa es la 2? Por eso le puse una y ya le resolví una. Ok, ya lo sabes bien. A ver, digo yo. Solo me supe la dos. Pero antes de que te lo dijeras. Estaba muy fácil. El ejemplo que le puse en el video es de un tipo de contaminación, que es la contaminación cruzada. Todo lo que tenía que hacer una empresa o todo lo que tiene que hacer una empresa para que ese tipo de contaminación no surja. Por eso le puse ese video. Sé que la 1 la segunda palabra es Fueron todos los tipos que yo no sé. intervalo. Tu cola. Tres casos. Intervalo. Esa más que güey. Esta cola me dice esta sola. Oye, No, estoy preguntando. ¿Qué? Grabando. Te sigue grabando todo. Ay, lo puedo usar. Chango grosero. Les voy a ayudar, pero les voy diciendo algunas cosas que vienen de ahí para que se hagan una idea. Una pequeña introducción, pero con las palabras. Ay, saca la respuesta. Mira, la primera ya salió, que era la contaminación. ¿No? Nomás tienen que ver cuál es. La otra. Se utiliza mucho para lo que son las plantas, para toda la gente que cultiva. Pesticida. ¿Eh? Pesticida. Ese no, eso es. Pero tiene otro nombre. Plaguicida. Pesticida. Plaguicida. Plagu. ¿Y cómo es bien plaguicida? Plan, Bu- PL. Y sidas. plaguicidas. ¿Dónde va plaguicidas? En la 5. Es una. Pues la 5 para erradicar. Pensé que la 4 laboratorio es microbiología. No es cierto, no va plaguicida. No, 5 no, para 5. Otra Pero es. esa no va con C, va con terminar nomás. Termina con N. Microbiólogo. Plaguicida lleva uno. ¿Eh? Microbiología. Y la I lleva una U. Sí. Biología. Plaguicidas. Plagui lleva una U. Termina con A, no se le pone la C. Ahí va la otra. Ah, es verdad. Pues a mí me sale Y es microbiología. ¿Dónde es microbiología? plaguicidas. En la 1. Ahí te va. La microbiología. No te llamo biología, ¿no? Todo eso es en microorganismos. Es lo que no podemos ver. ¿Y cómo se presentan esos en hongos, en virus? Todo eso sale. Ahí dice. Una microbiología. Bacterias. Esa es otra. Micotoxina. Micotoxina y microbiología es lo mismo. Lo mismo. Más que se tienen dos tipos ¿Cuál? de pronunciación. La Pues así se micotoxina y la escribe. microbiología. Pero la Más una que- es micotoxina, ¿no? ¿Sí ahí? Si ya saben dónde escriban. Y si queda, ya chingaron. La tripa, la tripa del pollo por la tripa. No con la Se pasa la otra que permite el ambiente de los Que te perros. sale más, no sale más. ¿Qué le dije yo? Yo le expliqué esa parte. ¿Cuáles sustancias tóxicas que permanecen en el ambiente por largos Es la que acabo de leer, güey. No, la que yo dije, cuando yo presenté la que yo dije, le di el ejemplo de una fruta. Cuando mocha la fruta, no vamos a el. Cuando se hace, no, cuando hay mucha contaminación de una fruta, la mayoría de gente las tira, ¿no? Y eso tiene un nombre. Se acumula, se va acumulando y tiene un nombre. Contaminación. ¿Orgánica? Ajá. ¿Y ya cuál es? ¿Eh? Le puse hongo. La 3. Y el de bacteria. Chamo, que la fruta orgánica no queda. Sí. Bueno, voy a acabar. La 4. La contaminación que sucede por virus y hongos. Ya la dije. ¿A qué hora? Te dije que tenía dos nombres, micotoxinas y microbiología. La 1 y la 4. Es básicamente lo mismo más que Ya una. terminé. La 5, la 4, ¿cuál es? Ay, güey, ¿cómo es tan burro? Microbiología la 4 horas. Ya no, perfecto. La Ya no repito.
La 4. La Así tres. queda, ¿cómo no va a La quedar? 3 La 3, a ver. Orgánica. no queda. Pues mira. Al otro cuadrito abajo. Ah, está con él. Mira. Les dejé lo que eran las preguntas, cuando van a subir el trabajo, lo que es el crucigrama y las preguntas en el mismo apartado.